Que Dios les bendiga a todos mis queridos hermanos. Feliz inicio de semana. Hoy lunes 27 de marzo de 2023. Es una alegría, una bendición de verdad saludarlos a todos en esta serie de devocionales que estamos teniendo que se titula De regreso a la cruz. Hoy es el día 15 y el devocional de hoy se titula La razón de la cruz. Hoy seguiremos abordando la pregunta que hemos estado respondiendo los últimos días. ¿Por qué Jesús tenía que morir? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Por qué tenía que morir en la cruz? ¿Para qué? ¿Por qué? Por supuesto que se podrían escribir y se ha hecho libros enteros para responder esta pregunta. El día de hoy trataremos de reflexionar a esto y sobre todo, ¿qué tiene que ver conmigo? No solamente teológicamente o filosóficamente o bíblicamente, ¿qué tiene que ver con nosotros hoy, mis queridos hermanos? ¿Qué hacemos ante esta cuarta palabra de Jesús desde la cruz diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oremos. Gracias, Señor, por este día, gracias por este devocional. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a leer Marcos 15, del 33 al 34. Aquí se encuentra esta cuarta palabra de Jesús desde la cruz que dice así. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué es esto de por qué me has desamparado? Ya dijimos hace 2 días que es una repetición de un salmo. Por supuesto que Jesús se sentía como el salmista en una situación de crisis emocional, psicológica, incluso física, y es una oración de lamento delante de Dios. Pero hay más que eso, mis queridos hermanos, no nos podemos quedar solo ahí. En este caso Jesús está, sí, sintiendo lo mismo que el salmista cuando estaba en crisis, pero mucho más. Miren, hermanos, la muerte de Jesús va más allá, de verdad, la muerte de Jesús va más allá de su muerte física, del dolor físico. Y lo hemos dicho en otros devocionales, pero es importantísimo que lo entendamos. Lo que está ocurriendo aquí es más allá de muerte física. Muchas otras personas murieron en la cruz. De hecho, hay personas que murieron hasta más cruelmente, si tú quieres. La muerte de Jesús no es la más cruel de todas por lo físico del asunto, por el dolor físico. Es la más cruel de todas por 2 razones. Número 1, porque es el Hijo de Dios. Es el único ser realmente inocente. Es el único ser realmente sin pecado alguno. Es Dios mismo, el creador de todo, muriendo en la cruz. Y número 2, porque no es solo muerte física. No es solo el dolor psicológico, material en la carne de Jesús. Es la ira de Dios derramada sobre él. Esta frase, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, nos dice que Jesús está sufriendo, experimentando la ira de Dios. De alguna manera, yo sé que esto cuesta trabajo de algunos entender y incluso algunos piensan que es incorrecto decirlo, pero creo que es verdad, que Jesucristo está experimentando el infierno mismo. Y no porque, miren, en la Biblia no se nos da una doctrina detallada de lo que es el infierno, pero creo que podemos decir esto acerca del infierno. El infierno no fue creado por Dios para castigar a los seres humanos. El infierno fue creado por Dios para, digamos, que los que se rebelaron en contra de él, Satanás y sus secuaces. Y el infierno, mis queridos hermanos, se puede discutir mucho del asunto, pero creo que lo importante, lo que significa el infierno no tiene que ver necesariamente con el castigo eterno como se pinta en las historias renacentistas, ¿no? Como la Divina Comedia de Dante, los latigazos y el fuego ardiente. No, mis queridos hermanos, no pensemos en estas imágenes monstruosas. Pensemos en el infierno o la separación de Dios, precisamente como eso. La condenación, el infierno es la separación de Dios. Estar separado de Dios es el infierno. Y es algo que ningún ser humano ha experimentado, porque en este mundo Dios está en todos lados. Ya lo dijimos ayer, ¿verdad? El infierno es estar separado de Dios. Por eso eso es lo terrible del infierno. Dios es la fuente de todo bien. Dios es la fuente de todo bien, de todo amor, de toda paz, de toda verdad. El infierno es estar separados de Dios. ¿Y quién va al infierno, mis queridos hermanos? No van al infierno los que Dios castiga porque se portaron mal. Los odio y los voy a mandar al infierno para estarlos castigando por toda la eternidad. No. ¿Sabes quién va al infierno? Los que quieren. Los que dicen: no quiero nada con Dios, no quiero estar con Dios, no quiero creer en Dios, no quiero pasar de eternidad con Dios. Un teólogo lo dice así:
las puertas del infierno están cerradas por dentro. No es como que Dios te encierra y le pone candado, ahí muéranse todos, los voy a condenar, los voy a maltratar. No, las puertas del infierno están cerradas por dentro. Van ahí, están ahí los que rechazan a Dios, los que no quieren estar con Dios. Y Dios no obliga a nadie. Y Dios dice, ¿no quieres estar conmigo? Pues está bien. Y creo que Dios, digamos que no es lo que quiere. Tan no es lo que quiere. Es más, no fue creado el infierno para seres humanos. Tan no quiere que vayamos ahí, que ninguno se pierda, dice la palabra. Dios no quiere que ninguno se pierda, al grado de que estuvo dispuesto a pagar el precio. Estuvo dispuesto a cubrir el costo de nuestra salvación. Así fuera lo más valioso que existe. Sangre inocente. Sangre de alguien que pudiera pagar por los pecados. ¿Por qué tenía que ser sangre inocente, mis queridos hermanos? Porque solo alguien inocente puede pagar por los culpables. Porque alguien culpable no puede pagar por los culpables. Si alguien culpable paga, pagaría por su propia culpa. Por eso Jesús vino, el inocente, el puro, el santo, a pagar por nuestros pecados. Y esta es una idea profundísima, mis queridos hermanos. Y a lo mejor es difícil de entender, pero creo que no tanto, porque en el fondo creo que todos sabemos, mis queridos hermanos, todos sabemos que la prueba de amor más grande que existe es precisamente dar la vida por alguien. Es algo que Jesús dice y es algo que lo experimentamos todo el tiempo. Dar la vida por alguien. Cuando tú ves las películas, siempre el acto más sublime siempre es alguien dando su vida. Y hasta en las películas de Marvel, ahí tienes a Iron Man sacrificándose para salvar a la humanidad entera. Sacrificándose, ¿se acuerdan? Cuando va y se enfrenta a los... Se mete en el hoyo este que te traspasaba a otra dimensión, sacrificando su vida. Él va a morir, pero va a cerrar, digamos que ese portal dimensional para que ya no vengan más malos a destruir el planeta Tierra. Da su vida. Lo vemos en La Sirenita, cuando Tritón da su vida por su hija, que había vendido su alma a Úrsula. Tritón dice, libérala a ella y ten mi alma. Lo vemos en la vida diaria, mis queridos hermanos. No sé si alguna vez, yo una vez en la secundaria me acuerdo que mis compañeros, pues relajientos, habían roto las persianas, no sé qué tanto habían roto ahí en el salón, y la directora vino y dijo, no salimos de aquí hasta que no me digan quién fue, porque el que rompió estas cosas va a tener que pagarlas. Y había sido un grupo de amigos, un grupo de como 4 amigos, 3 de los cuales ya estaban condicionados. Una más que hacían y los iban a expulsar. Entonces el cuarto de ellos levantó la mano y dijo, maestra, fui yo. Yo rompí todo esto, yo lo voy a pagar. Se echó la culpa por salvar a sus amigos. Ahora, este es un ejemplo de secundaria muy tonto, pero nos habla de que todos sabemos, mis queridos hermanos, que eso es un acto sublime, un acto superior, dar la vida por alguien. Y lo vemos en las películas, lo vemos en las series de televisión. Y está metido en nuestra conciencia porque eso es lo que Dios hizo por nosotros. Él vino a dar su vida por nosotros. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Teníamos que pagar nuestro castigo. Éramos pecadores. Y Él pagó el castigo por nosotros. Y eso está por toda la Biblia. Hay gente que trata de negarlo, que esto no es lo que enseña la Biblia. Me parece que están completamente equivocados. Voy a leerles varios textos, pero déjenme ir a las 3 enseñanzas que hoy quiero decir respondiendo a la pregunta, ¿qué pasó en la cruz, mis queridos hermanos? ¿Qué pasó en la cruz? ¿Por qué Jesús murió en la cruz? ¿Qué pasó ahí? 3 cosas. Número 1, el perdón de pecados por su sangre. En la cruz, Cristo Jesús compró el perdón de pecados con su sangre. Mira cómo dice Hebreos 9, 22 al 26. Según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. La ley de Dios establece que para que haya perdón de pecados tiene que haber derramamiento de sangre. Por eso Jesús derramó su sangre por nosotros. Después la segunda enseñanza es esta. ¿Qué pasó en la cruz? Reconciliación de los pecadores. Mira cómo dice 1 Pedro 3, 18 al 19. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Mis queridos hermanos, en la cruz hubo reconciliación de Dios con los pecadores. Los pecadores estamos separados de Dios. Hay una relación fracturada, rota, que solo puede ser restablecida a través del sacrificio de Cristo en la cruz, a través de que hay una satisfacción, que hay un pago. Y no porque Dios sea un mercader que está esperando pago, sino porque Él es justo, porque Él es santo y justo.
Y así es como estableció su ley. Y Cristo Jesús pagó ese precio por nosotros, por ti y por mí. Y número 3, ¿qué pasó en la cruz? Redención y justificación. Redención y justificación. Esto está en Gálatas 3:11, entre otros lugares. Dice así: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Otra vez, mis hermanos, la idea de que Él nos sustituyó. Nosotros merecíamos morir y Él es el Cordero que fue inmolado en sustitución por nosotros. Eso merecíamos tú y yo. La cruz, el infierno, la separación de Dios. Y Cristo Jesús lo sufrió, lo padeció, para que tú y yo no lo tengamos que sufrir. Ya está pagada nuestra deuda. Por eso el perdón no es injusto. Cuando Dios nos perdona, dice la Biblia, Él es fiel y justo para perdonarnos. No es un perdón barato, no es un perdón así como que se borra la deuda, no, ya la pagó, ya está pagada. Y entonces, ¿por qué hay quienes no se salvan si ya está pagada su deuda? Porque no aceptan ese regalo, porque no quieren creer. Eso es la gravedad. Esa es la gravedad de los que no creen en Dios, de los que no creen en Cristo Jesús, que sus pecados ya fueron pagados, que su castigo ya fue llevado en los hombros de Cristo Jesús. Solo tienen que creer en Él, solo es cuestión de aceptarlo. Pero hay quienes voluntariamente lo rechazan. Los que se pierden, mis queridos hermanos, el que se pierde es porque rechaza decididamente a Dios y el sacrificio que hizo Cristo Jesús. Termino con otro ejemplo. Hay muchos ejemplos, mis queridos hermanos, de lo que hizo Jesús en la cruz. Ocupó nuestro lugar. Pero hay uno en la propia Biblia, y es uno de los favoritos de mi padre, el ejemplo de Barrabás. Porque con este ejemplo mi papá se convirtió, creyó en Cristo por primera vez. Porque ahí estaban dos presos, un criminal, Barrabás, y Jesús. Y Pilatos quería, de alguna manera, sabía que Jesús era inocente y quería lavarse las manos del asunto. Y no quería crucificar a Jesús, aunque los judíos le pedían que lo crucificara. Así es que Pilatos tenía esta tradición de que en día de fiesta liberaba a uno de los presos. Y le preguntó al pueblo, ¿a quién quieren que libere? A Barrabás, decían, y a Jesús, ¿qué hago? Crucifíquenlo. Pilato se lavó las manos e hizo como el pueblo quiso, queriendo satisfacer al pueblo. Mis hermanos, Barrabás somos tú y yo. Con un mensaje así se convirtió en mi papá. Tú eres Barrabás, yo soy Barrabás. Estábamos presos por el pecado, merecíamos la muerte, pero fuimos liberados. Y en nuestro lugar murió Cristo Jesús. Esta es la razón de la cruz. Seguiremos reflexionando en esto el día de mañana. Por lo pronto, el desafío es: cree en Cristo. Acepta su sacrificio y vive por Él. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este día. Gracias por esta enseñanza. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Queremos, Señor, creer en ti. Queremos vivir por ti. En el santo nombre de Jesús, entregamos nuestra vida al sacrificio de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Me encantaría encontrarlos el día de mañana. Bendiciones.